Y para dar inicio con la agenda, me complace invitar al reverendísimo Monseñor Nicolás Henry Marie Denis Tevenien, nuncio apostólico de su santidad, quien nos hablará sobre el papel de la sociedad en el combate a la corrupción. Antes de que pase al escenario, quisiera pedirles a todos que por favor pongan sus teléfonos móviles en silencio o vibración para evitar cualquier tipo de distracción durante el evento. Gracias. Distinguidos damas y caballeros, muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad que nos está ofrecida en este Congreso Ciudadanos contra la Corrupción y gracias por el honor que me hacen de empezar este día con una reflexión sobre el papel de la sociedad en el combate a la corrupción. Me permitan citar por primero lo que dijo Papa Francisco hace casi un año, el 14 de junio del año pasado, haciendo comentarios precisamente sobre el tema de la corrupción que tanto nos afecta, que tanto nos preocupa a todos, a un título u otro. La historia de la corrupción, dice el Papa, se repite continuamente en muchas personas que tienen poder material, político o espiritual, pero esto es un pecado, es el pecado de la corrupción. ¿Cómo se corrompe una persona? Y sigue Papa Francisco, por el camino de la propia seguridad. Primero el bienestar, el dinero, luego el poder, la vanidad, el orgullo, y desde ahí todo, incluso matar. Y se puede matar de varias formas. Al transformar una autoridad en poder, empieza la corrupción. Pero la corrupción existe solo en quienes tienen alta autoridad. Hay que recordar que una autoridad es ante todo un servicio. Y muchas veces se puede volver ese riesgo de cualquier autoridad, sobre todo, y yo lo digo como cristiano, como católico, cuando uno no se recuerda que la autoridad viene de Dios, que la tiene como delegada. Viene solo por parte de los que más autoridad tienen. ¿O es un fenómeno más extenso en nuestra sociedad? Este Congreso nos invita a lo que se llama un examen de conciencia profundo. Está bien denunciar los hechos de corrupción, las personas corruptas, pero está mejor aún que cada uno reflexione en su propio ámbito, en su familia, en su ámbito de trabajo, en sus actividades sociales. ¿Cuál es el papel real que uno tiene que tener? Somos todos en el mismo barco, somos todos comprometidos para que este fenómeno de la corrupción sea totalmente quitado, o al menos que intentemos todos con mucha fuerza de quitarlo de nuestras sociedades. No solo hablo de Guatemala. La corrupción es al mismo tiempo un robo y una esclavitud. Robo porque se pretende obtener algo o detener algo que no es suyo, que uno no ha ganado por su trabajo, por sus esfuerzos, por sus calidades. Es una esclavitud, porque más y más uno se pone a entrar en el camino de la corrupción, más depende del fruto de la corrupción. Es una esclavitud porque es la negación de la dignidad de la persona humana. Va a la raíz de la calidad profunda, de la dignidad de uno. Y eso no solo por la persona que es víctima de la corrupción, sino también por la misma persona corrupta, que está bajando de su dignidad de persona humana, porque se pone al rango de una persona que no es responsable, que no es digna. La persona no es una mercancía. Nunca lo puede ser. En cualquier sistema económico. Si un sistema económico, si un sistema social pone a la persona al rango de mercancía, es un sistema que a medio plazo seguramente, sino a corto plazo, está condenado. La persona, sí, puede hacer remunerar su capacidad, su trabajo real, no su astucia,
no su capacidad de robar o engañar. Condenamos justamente los secuestros, los ataques, los robos, las extorsiones, pero no ponemos a veces la corrupción al mismo nivel. Si uno ve profundamente en la sociedad, a veces es más común de lo que uno piensa. Al corrupto se lo admira, se lo ve como una manifestación de astucia, de inteligencia superior, pero sin escrúpulo. Y así poco a poco, el corrupto se ve como un vencedor en la sociedad, no como un fracasado, no como un sinvergüenza. Y ahí está el mal. Condenar solo a la persona corrupta, pero no a la corrupción, es típico del modo de comportarse del puritano hipócrita, que finge de horrorizarse en frente del drama de la corrupción y quiere hacer lo mismo por su propia cuenta, aunque no lo diga. Y en esto tenemos que ser muy atentos. Denunciar la corrupción, denunciar lo corrupto, sí, pero esto es por medio del Congreso, que es una oportunidad excelente para mirar que no se trata solo de unos casos, no se trata solo de casos que son dramáticos porque son al más alto nivel de la sociedad de Guatemala, pero eso se produce en muchos países. Pero es que es un comportamiento. No se trata, y no vamos a hacerlo, por supuesto, de hacer un rearmamiento moral, pero sí de retomar nuestra identidad de personas, y diría, especialmente para Guatemala, de cristianos, en serio. La sociedad no es un cúmulo de individualidades, está basada en las relaciones y la confianza. Cemento de la sociedad. Si no hay confianza, no hay sociedad. No hay trabajo juntos, no se logra nada. La confianza que debe ser de los ciudadanos entre sí, de los ciudadanos para las instituciones y de todo el mundo que exista, que actúa y que hace que el país se pueda desarrollar. Por lo tanto, la primera necesidad es reforzar las relaciones humanas, que no deben ser basadas en verbos o expresiones como las siguientes: disfrutar, aprovechar, engañar, lucir, dominar. Estas palabras, estos comportamientos son la origen antropológica de la corrupción. Disfrutar es una palabra de moda. Disfruta, aprovecha. Y hasta diría, a veces un eslogan comerciales. Pero si uno va a la raíz, es totalmente en contra de las relaciones humanas, en contra del desarrollo armónico de una sociedad. Disfrutar, aprovechar. Esos son verbos que deberían borrar de nuestro comportamiento, no solo del vocabulario, sino del comportamiento, porque estos son al inicio del engaño, son al inicio de la desagregación de las relaciones humanas. Hay la necesidad de tener debajo de la lucha contra la corrupción una fuerza moral, una ética. De no tenerla, no sirve para nada. Un sistema jurídico el más perfecto que sea, no sirve. Si las leyes son tan complicadas para prever cualquier tipo de situación, no sirven si no hay debajo un sustento moral, una ética de sociedad. Y eso tiene que ser bien claro. Sabemos que la corrupción tiene un nivel no solo grande, visible, sino también un nivel pequeño y oculto. Esta costumbre que se está entrando en nuestra sociedad, no solo en Guatemala, en todo el mundo, uno se acostumbra a este fenómeno. La raíz de la reforma del Estado, de la reforma de nuestro país, de la reforma de las situaciones en muchos estados del mundo, no está en leyes. No digo que no sean necesarias, pero no está profundamente en leyes. Está en un cambio cultural profundo, porque el mal y la corrupción siempre buscarán el resquicio, el modo de escaparse de la ley. Montesquieu decía que
en un Estado la multiplicidad de leyes es un signo de debilidad. Y es verdad, no se trata de multiplicar las leyes. Además, multiplicar leyes y reglamentaciones no resuelve nada. Al contrario, muchas veces empuja a más corrupción. Por lo tanto, hay que ver la base. La base es una reflexión profunda y una reforma profunda de la cultura dominante. ¿Y por qué aumenta la corrupción? Porque fundamentalmente disminuye el sentido de las relaciones humanas, de la confianza, disminuye el sentido de la responsabilidad personal y colectiva. Si uno no se siente responsable, si uno puede hacer cualquier cosa sin sentir que haya consecuencias, sin sentir que tiene lo propio de la población, que está como rechazado, uno sigue haciéndolo y multiplicando sus hechos malvados. La lucha contra la corrupción es el papel de todos. ¿Y cómo podemos luchar en modo eficaz? ¿Cómo podemos luchar? Eso es, como les decía, a la raíz de toda la sociedad está el redescubrir, el sanar las relaciones humanas, recrear la confianza tan necesaria que falta. Confianza entre nosotros, confianza entre los varios niveles de la sociedad, confianza para con las instituciones. Hemos conocido un largo periodo de guerra civil y todavía deja huellas de desconfianza, huellas porque hay falta de diálogo, huellas porque hay rancores, huellas porque siempre queda este viejo principio de la venganza a cualquier nivel, de juzgar a los demás sin mirar lo que uno tiene, y también de no recordarse de los deberes que uno tiene cuando tiene calidades, cuando tiene capacidades, cuando tiene una autoridad. Por lo tanto, esta reforma necesaria de la sociedad, esta necesidad de redescubrir profundamente la ética, que es el substrato necesario de cualquier sociedad, se hace a varios niveles. Se hace desde la cuna primero, se hace en la educación primaria, secundaria y superior, se hace en las empresas, se hace en los ámbitos en los cuales, en los negocios personales, se hace en las asociaciones y ONGs, a todos los niveles de la sociedad, y por supuesto, para no olvidarnos, al nivel de las religiones, que tiene el papel fundamental de recordar no solo lo que son las obligaciones éticas y morales de la sociedad natural, sino de también hacerles vivir y recordar como mandamiento de Dios, vividos por Cristo, explicados por la Iglesia. La educación a no ser corruptos desde la cuna. Decía antes como estos verbos disfrutar, aprovechar, lucir, dominar, están en la sociedad profundamente. Si miramos ya en las familias, y claro que es fundamental, es uno de los papeles fundamentales de la sociedad de cuidar a las familias, de fortalecerlas. Si en las familias se empieza a decir a los niños de ser astutos, de dominar a los demás, de ser el mejor por ser el mejor, que no es malo empujar que hagan bien a los niños, pero no a cuesta de la honestidad, no aplastando a los demás, no siendo un orgulloso que se vanta de sus resultados, sino uno que descubre no solo las capacidades intelectuales humanas que tiene, sino que se da cuenta que tiene que compartirlas, porque así va a hacer crecer a todos y no va a aislarse. El problema de la corrupción, del corrupto, es que se aísla, que se pone en una isla y que no ve la realidad global, está solo interesado en su propio ego, en su propio yo. Educación necesaria desde la cuna, decía, en las mismas familias. Sí, me van a decir, es un tema moral, de moral familiar, pero ahí empieza todo. Si le digo a mi hijo, a mi hija, que tiene que
lograr el examen, que no me importa los medios. Entramos ya en un ciclo de corrupción que va a desarrollarse siempre más en el adulto. Ahí empieza. En los programas también de la escuela, voy a pasar al segundo punto, hay que saber en las familias primero reconocer, enseñar a los niños a reconocer sus errores, a reconocer sus faltas y a pedir perdón, excusas y a reparar. Ahí se empieza en la sociedad, en las familias, en la educación de base. Si no se hace, es mucho más difícil después reparar el daño antropológico que está a la raíz. Educar es el contrario de empujar a los sentimientos casi naturales de dominación de uno sobre el otro, de comparación. Un autor decía una cosa horrible: me estimo muy poco si me considero, pero mucho si me comparo. Es horrible como mentalidad. Es la mentalidad que lamentablemente está dominando. Compararse sintiéndose mejor, pero en fondo, no hay que perder la realidad sobre cada uno de nosotros. Por lo tanto, la primera responsabilidad de los padres, de la familia, es responsabilizar a los niños, hacerles sentirse responsables de sus actos, de la consecuencia de sus actos. Y si eso se hace desde la cuna, sigue toda la vida. Es inútil eludir la responsabilidad de sus propios actos, no ilusionarnos y hacer ilusión a los demás con paraísos terrestres que no existen y son siempre a gastos de otras personas. Y eso que ya empieza al momento de la niñez, sigue al momento de la formación en las escuelas, en los colegios. La educación cívica. Cuando era niño estaba en escuela pública en Francia y teníamos la primera clase que empezaba, clase de moral, y una vez a la semana de instrucción cívica. No se trata de moralismo, para nada. Está basado en principios naturales, de relaciones humanas, de cómo comportarse para con los padres, para con los demás. Son la transmisión básicas de realidades necesarias para la convivencia, necesarias para la confianza recíproca. Mi vieja maestra, que tiene más de 95 años, cada vez que la veo me dice: fíjate, no ha cambiado la voz en 40 y pico años, fíjate, la primera cosa que destrozaron después del 68 fueron suprimir en las escuelas esta clase, que era tan fundamental porque nos daban las bases necesarias para crecer como hombres y mujeres de bien, transmitiendo estos fundamentos de la convivencia humana, estos fundamentos de la responsabilidad personal, estos fundamentos de la dignidad humana. La corrupción es un fenómeno universal y entra en nuestras mentalidades en 3 etapas. La primera etapa es la siguiente: la gente dice, bueno, no es tan grave. Empezando al niño que está copiando el deber de su vecino, que está copiando la tarea. Ya es corrupción. Es obtener algo sin trabajar. Es robar. Y es destrozar las relaciones humanas. Es pretender algo por el cual uno no ha trabajado, no ha estudiado. Ahí empieza. Va a decir, está exagerando. Nada que ver con la corrupción de un gran funcionario. Ahí empieza. Vamos a ver cómo se comportaron los que roban tanto cuando eran niños. Muchas veces las raíces de la corrupción adulta están en la corrupción de niño. No se trata de condenar a las personas, pero de ver propiamente dónde está el problema. Primera etapa, no es tan grave, dice la gente. Segunda etapa, bueno, todos lo hacen. Tercera etapa, es normal. Y uno se acostumbra a estos fenómenos desde niño, desde joven, desde adulto, obtener las cosas sin responsabilidad, sin trabajo. Es muy importante revisar nuestro modo de ver. Sí que, como lo decía antes, uno puede hacer remunerar su trabajo realmente hecho,
pero no a cualquier costo. Hay que estar, me dirán, en la corriente para no perder el tren. No hay trenes en Guatemala, lamentablemente, pero bueno, entendemos la expresión. No, porque en la corriente del río están los pecios, están las ruinas, y no tenemos que estar en esta corriente que no vale. Pero ir a contracorrientes es necesario y hay que saberlo. La mayoría del pueblo en Guatemala, en el mundo, aunque estos comportamientos parezcan tan mayoritarios, hay que aumentar el nivel de exigencias personales. Después de la necesidad de educar a estos valores fundamentales en la familia, en la educación primaria, secundaria, por la cual hay que luchar mucho para que se desarrolle más. Un ignorante es siempre la prenda mejor para la corrupción. La ética que tenemos que empujar también en los negocios personales, en los agrupamientos de los cuales formamos parte. Nunca podemos encubrir al corrupto porque es mi amigo, porque es mi pariente. No puede un padre quizás denunciar a su hijo, pero puede regañarlo fuerte, decir, no te portas como mi hijo. Yo no te voy a seguir apoyando si sigues con esta actitud, con esta deshonestidad profunda. El encubrimiento lleva consigo una flojera del pensamiento, de lo que decía antes. No es tan grave, todos lo hacen, es normal. Esta flojera del comportamiento, esta flojera enfrente del delito es grave, porque este encubrimiento, esta flojera del pensamiento lleva a una situación siempre más grave de la sociedad. Es además una disminución de la autoestima de la persona. Es una esclavitud que uno entra en el ciclo de la corrupción sin nunca parar. Es como la gangrena que le come a poco. Me citaron un ejemplo que conozco, de un alto funcionario que me decía, miren que me hacen una guerra hasta los sindicatos, porque quieren que yo entre en actos de corrupción o hacer favoritismos a personas que no quiero. E inventaron un montón de procesos contra mí. Hasta ahora siempre se ha verificado que no tengo ninguna culpa. Y todo eso, ¿por qué? Porque no acepto de entrar en actos de corrupción o en favoritismos contra la ley. Por lo tanto, yo lo cito para decir, hay gente, y hay mucha gente, muy digna, mucho más de lo que se cree. Hay gente en las altas administraciones que son gente ejemplar. Pero estos ejemplos hay que empujarlos como propios ejemplos, no hacer lucir al fracasado que es el corrupto. Ética y redescubrimiento moral en los negocios, en las empresas. Una empresa que funciona es una empresa en la cual la persona se siente valorizada. Las mejores empresas son las que más rinden, no porque generan más dinero de las demás, son las porque tienen una visión a largo plazo, son las en las cuales cada uno se siente parte de la familia empresarial. Uno se siente responsable, no un consumidor. Responsable, y eso no nace, eso se hace. Es un trabajo constante que hay que hacer. La clave fundamental es aumentar el sentido de responsabilidad individual y colectiva. Mejorar los rendimientos, sí. Bajar los gastos, sí. Pero sin robar, sin engañar. Y esto es verdad en los negocios. Es verdad porque sabemos que un negocio fructuoso a largo plazo nunca se hará basado en el engaño, basado en el tratar de vender o de jalar a la otra persona sin buscar sus intereses. Los negocios, la vida está hecho siempre de encuentro de intereses, no de deseo de dominar, de aplastar. Eso no funciona. A medio o largo plazo es un fracaso asegurado porque falta la confianza, falta el deseo armonioso de construir juntos.
Decía sin robar, sin engañar. Decir, dar el salario justo en función del trabajo efectivo, bien hecho, donde la responsabilidad individual del que trabaja, no solo para ganar un salario, si el salario no es lo que debería ser, eso crea un desánimo de la persona y la tentación también de la corrupción, del robo. La responsabilidad del que está dando el empleo, de verificar que el salario corresponde a lo que es justo para que la persona pueda vivir, pueda desarrollarse. Decía que el salario justo en función del trabajo efectivo, bien hecho, de la responsabilidad asumida, del aporte a la sociedad también. Son elementos que hay que valorar, sin robar a la colectividad tampoco, porque hay necesidades de la colectividad a las cuales participamos con los impuestos. Otro ejemplo que me vino hace pocos días, una amiga mía, pequeña empresaria, que tenía un trabajito hecho, que estaba haciéndose por un reloj que había que reparar, y me dijo, pero no solo, pero que cuente también las piezas, que cuente las horas de trabajo. Esta preocupación, no de engañar, voy a obtener una reparación a un precio más barato, voy a tratar de engañar a la persona. No, este trato crea confianza, este trato personal de la empresa con los clientes, con los trabajadores, crea un desarrollo y un deseo de comprometerse todos. Evita, porque el ejemplo se ve. Si yo soy empresario y que alguien en la empresa se da cuenta que yo estoy tratando de evitar al fisco, evitar los impuestos, igual van a ser todos mis colaboradores, es evidente. Y eso nos lleva consigo una atmósfera de confianza, una atmósfera de necesidad, de rectitud. Sensibilizar a cada uno a la calidad de las personas. No podemos olvidarnos que en cualquier sociedad el papel de la persona es fundamental. No es una mercancía, lo decía antes. No se compra a la persona. No se compra, no se hace callar comprando. Una ética de la relación humana basada en la transparencia, en la calidad de lo que hacemos, la responsabilidad personal de asumir lo que hemos hecho y hasta los errores, que todos cometemos errores. Si no hacemos nada, claro, no vamos a hacer errores. Ética también y revisión moral de las asociaciones, de las ONGs. Quizás que acá en Guatemala, al menos por lo que es propio guatemalteco, es menos sensibles. Yo me recuerdo siempre, me había impactado hace muchos 30 años en París, en la metropolitana, personas discutiendo, diciendo, fíjate, deberías hacer un poco de, entrar en una ONG, que el humanitario rinde mucho. Lamentablemente a veces es lo que pasa. Una autojustificación de la existencia de unas asociaciones, de unas ONGs, que no buscan el diálogo, que no buscan la verdad, que no buscan la transparencia, que no buscan que la gente se encuentre, que se mejoren las relaciones humanas. Cada uno tiene que ver en su papel como un servicio complementario a la sociedad. Todo eso tiene que hacernos pensar cómo tenemos que percibir más y más que el corrupto es uno que se debería avergonzar de su modo de vivir, de su modo de proceder. No solo porque están las leyes, no solo porque tiene que restituir ad integrum todo lo que ha robado, cosa que en unas cuantas legislaciones nacionales no existe, el devolver el robado integral, como lo dijeron los obispos hace poco, justamente. No se trata solo de la apariencia, una vez más nos engañamos, del enriquecimiento ilícito de lo que se ve, no, de lo robado. El robado siempre en la corrupción se roba al más pobre, se roba al que no tiene las medicinas en el hospital, o porque las medicinas son demasiado caras, porque no son a un precio justo. Esta corrupción entra en todos los niveles de la sociedad. Y cada uno de nosotros tiene un papel, sea en familia, sea en la sociedad, sea en su empresa, en sus negocios,
en su relación de trabajo a donde esté. Y los funcionarios, por supuesto, son los que también tienen una responsabilidad enorme en luchar contra este fenómeno de la corrupción. El corrupto no es ningún exitoso, ningún vencedor como se pretenden muchos, porque la sociedad les acepta, se acostumbra. Tenemos que luchar hasta el nivel de los niños. El niño, a veces el adolescente, mira, les digo cosas que he escuchado en el departamento de Chiquimula, en el departamento de San Marcos. El ideal de muchos jóvenes, que me contacte un narco. Pero esto sí que es dramático. Es dramático, pero también hay que ver cada uno a su nivel de responsabilidad, cómo, a según de las calidades, de las riquezas que tengo. El Papa Francisco insiste, el problema no es tener riquezas, es estar pegado a su riqueza y no utilizarlas para el servicio del bien común. No es un mal tener riquezas. Ojo, hay que ser atento en eso. Es un error. Además, cuando hay riquezas que se empiezan a distribuir, no queda nada. El problema es la responsabilidad personal y colectiva del que genera riquezas, que éstas están para el bien común, para el desarrollo de todos. Eso es fundamental. El corrupto no es ningún vencedor, ningún exitoso. Es un sinvergüenza y tiene que ser considerado por la sociedad como un sinvergüenza. En el medioevo, a la gente sinvergüenza no se le ponía tanto en la cárcel, se le exponía públicamente. No digo que hay que volver a eso, pero en cierto sentido sí. Hay que llamar a la vindicta pública estos comportamientos que no son aceptables en ninguna circunstancia. Tenemos que acabar con la admiración enfermiza por el que sabe corromper. Tenemos que luchar contra nuestra hipocresía puritana, que es corrupción de la mente, que es juego con la verdad objetiva y que engaña a uno mismo, que engaña a los demás y que así, queriendo justificar su propia condena, su propia conducta, se condena a sí mismo y condena a la sociedad a un fracaso siempre más grande. Muchas gracias.